Bueno, para arrancar la inversión de hoy, quiero que nos situemos en 2003. Imaginemos el sistema de seguridad más avanzado de toda Europa. Vale. Una auténtica fortaleza subterránea diseñada específicamente para proteger más de 100 millones de dólares en diamantes. Y resulta que este búnker inexpugnable fue derrotado de manera, bueno, absoluta y humillante. Y lo más increíble de toda esta historia, basándonos en los artículos y las notas de la investigación original que vamos a analizar a fondo hoy, es que no utilizaron explosivos de grado militar, ni un equipo de hackers de élite tecleando ahí a lo loco en sus ordenadores. ¿Qué va, qué va? Usaron, agárrate, laca de pelo, un rollo de cinta adhesiva, un trozo de corcho blanco de toda la vida y un extintor de incendios. Madre mía, es que es fuerte, y casi se salen con la suya. O sea, lograron ejecutar el crimen perfecto. Si no fuera porque, y esto es muy fuerte, un cómplice tuvo un ataque de ansiedad y, bueno, dejó por ahí un bocadillo de salame a medio comer. Es un contraste brutal, desde luego. O sea, es una colisión frontal entre la ingeniería de seguridad más sofisticada del mundo, que estaba concebida para ser totalmente impenetrable, y la asombrosa simplicidad, digamos, del ingenio criminal, seguido inmediatamente, claro, por la estupidez humana más básica e instintiva. Totalmente. Pues damos la bienvenida a todo el mundo a esta exploración exhaustiva. Hoy nuestra misión es destilar exactamente cómo una cámara acorazada que se consideraba, pues eso, el estándar de oro de la seguridad mundial, situada a 2 pisos bajo tierra en el mismísimo corazón del distrito de los Diamantes de Amberes, fue vulnerada de una manera tan, no sé, tan bochornosa. Sí, bochornosa es la palabra, estoy segura. Vale, pues vamos a desgranar esto paso a paso. Porque para entender cómo sacas a escondidas 100 millones en diamantes, oro y joyas de un lugar así, no puedes simplemente empezar el relato el viernes por la noche llegando allí con pasamontañas y una palanca en la mano. No, ni mucho menos. Hay que irse mucho más atrás en el tiempo, a la fase de planificación. Y tengo que decir que el nivel de paciencia que detallan las fuentes es casi perturbador de verdad. Yo estaba asombrado leyendo los documentos. Es que el arma principal en este asalto no fue la fuerza bruta en absoluto, fue el calendario, o sea, la manipulación de la percepción a lo largo del tiempo. Las fuentes de la investigación apuntan directamente al líder de esta operación, un hombre llamado Leonardo Notarbartolo. Y su primera jugada maestra no tuvo absolutamente nada que ver con ganzúas ni con forzar cerraduras. Tuvo que ver, curiosamente, con el sector inmobiliario. Exacto, aquí hay un detalle de la documentación que, sinceramente, me dejó alucinado. O sea, resulta que Notar Bartolo alquiló una oficina en el mismísimo edificio del Centro de Diamantes, en la calle Schubstraat, números 9 y 11. Y atención al dato para quienes nos escuchan, porque no es que alquilara la oficina un par de semanas antes para echar un vistazo rápido y ya está. ¿Qué va? Para nada. Mantuvo esa oficina durante más de 2 años. O sea, más de 24 meses pagando el alquiler de forma súper puntual, yendo a trabajar todos los días, saludando a los guardias en la entrada, charlando en los pasillos, tomándose el café, todo con el único y exclusivo propósito de tener un acceso completamente legítimo, como cliente VIP, digamos, a una caja de seguridad dentro de la cámara acorazada principal. Y lo que resulta verdaderamente fascinante de este enfoque, al menos para mí, es la profunda comprensión que tenía este hombre de la psicología de la seguridad. O sea, Notarbartolo entendió algo clave, y es que la seguridad física más extrema, me refiero a esos guardias armados, los controles de identidad exhaustivos, las cámaras por todas partes, todo eso se relaja automáticamente frente a la rutina. Claro, te acostumbras. Eso es. Si tú visitas una cámara de alta seguridad una sola vez, eres una anomalía, eres una amenaza potencial y todo el mundo te observa con lupa. Pero si bajas a esa misma cámara todos los santos días, a la misma hora durante 2 años, el cerebro humano de los guardias de seguridad simplemente deja de procesarte como un riesgo. Te conviertes, literalmente, en parte del decorado. Es la estrategia del caballo de Troya corporativo, o sea, tal cual. En lugar de esconder a un batallón entero de soldados dentro de una estructura de madera y gigante frente a las puertas de la ciudad, pues entras tranquilamente por la puerta giratoria de cristal del edificio. Llevas un maletín impecable, un traje a medida espectacular, y tu coartada no es una espada, es un contrato de arrendamiento completamente legal y sellado. Claro. Es que nadie busca un ladrón que tiene su propia llave para ir al baño de la oficina. Es absurdo. Es de locos. Y claro, esa invisibilidad cotidiana, por lo que leo en las notas, le otorgó el activo táctico más valioso que puedes tener en cualquier operación de inteligencia, que es tiempo ilimitado para hacer vigilancia in situ.
Y desde dentro. Exactamente. Sus visitas rutinarias a su propia caja de seguridad no eran para guardar contratos importantes ni joyas familiares, eran misiones de reconocimiento puro y duro. Lo que hacía era cartografiar metódicamente las defensas de la bóveda. Cada vez que bajaba, identificaba la marca y el modelo exacto de cada sensor que había en la pared. Estudiaba los ángulos ciegos de las cámaras de seguridad. Medía mentalmente los tiempos de respuesta de los guardias, la ubicación precisa de cada panel de alarma. Y todo eso sin levantar una sola sospecha. Vale, a ver, entiendo perfectamente que consiga entrar al edificio. Tiene una coartada de oro macizo. Pero claro, una llave de oficina y una sonrisa muy amable no te abren la puerta de una bóveda de varias toneladas de acero cuando el edificio cierra a cal y canto durante el fin de semana. Desde luego que no. Y aquí es donde nuestras fuentes nos llevan a la parte técnica. Y aquí es donde se pone muy interesante. Porque la cámara acorazada en sí, por lo que se describe, parecía sacada de un guión de ciencia ficción de Hollywood. O sea, tenía una cerradura de combinación súper ultra compleja, sensores de calor infrarrojo, un radar Doppler, un sensor sísmico capaz de detectar vibraciones milimétricas en la pared y un campo magnético acoplado directamente a la puerta. Una barbaridad de tecnología, ¿sí? Una locura. Y sin embargo, la banda hizo ingeniería inversa de absolutamente todo esto utilizando artículos que puedes comprar en un supermercado de barrio. Es que me vuela la cabeza. Si te parece, empecemos por la combinación de la puerta principal, la de acero. Vale, sí, la primera barrera. A ver, la cerradura de combinación requería conocer los números exactos que los guardias de seguridad introducían a diario para abrirla. Y la solución que encontraron fue de una brillantez pasmosa precisamente por lo increíblemente sencilla que era. Básicamente, instalaron una cámara en miniatura. Ya, pero el problema táctico ahí, entiendo yo, no es tener una cámara diminuta, que la puedes comprar, sino dónde demonios ocultas el dispositivo que almacena la grabación de esa cámara en un pasillo que es blanco, estéril y que está súper vigilado. Pues fíjate, lo escondieron dentro de un extintor de incendios. Es que es buenísimo. Es genial. Modificaron un extintor que estaba colgado en la pared, justo encima de la puerta de la bóveda, y metieron toda la circuitería electrónica ahí dentro. Claro, volvemos a lo de antes, a la ceguera por familiaridad. Un extintor rojo brillante es un objeto que está diseñado, lógicamente, para ser súper visible en caso de emergencia. Pero nuestro cerebro está condicionado para ignorarlo por completo en el día a día. Sabemos que está ahí por pura normativa de seguridad contra incendios. O sea, ningún guardia de seguridad en su sano juicio va a desenroscar un extintor para ver qué hay dentro, a menos que huela a humo. Exacto. Les proporcionó el camuflaje perfecto, el escondite ideal para grabar la combinación numérica durante semanas sin que nadie se inmutara. Es de una genialidad absoluta. Pero a ver, frena un momento porque aquí hay algo que me cuesta procesar. O sea, una vez que tienes la combinación de la puerta principal y logras abrirla y entrar físicamente en la sala de la bóveda, de repente te enfrentas a todos los sensores internos. Y aquí es donde necesito que me expliques algo como experta, porque de verdad me cuesta creerlo. Dime a ver qué es. La fuente menciona un sensor de movimiento térmico, de estos que detectan el calor que emite un cuerpo humano. Y la documentación afirma que Notar Bartolo lo neutralizó aplicando laca de pelo sobre el sensor durante una de sus visitas previas al atraco. Laca de pelo comercial de bote. Sí, laca normal y corriente. Pero mi duda es, a ver, si tú tapas un sensor de alta seguridad de repente, la lectura de datos cae a cero de forma súper abrupta. ¿Acaso los sistemas de este nivel, que cuestan millones, no están programados para hacer saltar una alarma de manipulación o de sabotaje si de repente se quedan ciegos de golpe? Pues mira, es una objeción muy lógica, la verdad. Cualquiera pensaría eso. Pero ahí es donde radica la sutil diferencia entre desconectar un sensor a lo bestia y engañar a un sensor. Te explico. Un detector infrarrojo pasivo funciona básicamente como una lente que capta las variaciones repentinas de temperatura en una cuadrícula invisible en la habitación. No emite nada, ¿vale? Solo recibe información. Vale, entiendo. Entonces, si tú vas y le pones una caja de cartón encima o le cortas el cable de alimentación con unos alicates, el sistema central del edificio nota la caída brutal de voltaje y automáticamente dispara la alarma de sabotaje. Se acabó el juego. Pero la laca de pelo actúa de una manera completamente diferente. Así, ¿cómo? Pues resulta que, al rociarla en la lente durante las horas de apertura comercial, cuando la alarma general está apagada,
La laca se seca muy rápido, formando una fina película transparente sobre el plástico del sensor. Ajá. Y esa película actúa temporalmente como un aislante térmico parcial, pero deja pasar la luz ambiental y, lo más importante, no interrumpe el circuito electrónico en absoluto. El dispositivo sigue encendido y sigue enviando su señal de «aquí todo está bien, no pasa nada» al panel de control central. Lo que hace esa película seca de laca es atrapar la temperatura ambiente de la propia habitación. Crea, digamos, una falsa lectura de normalidad constante. ¡Ostras! O sea que cuando entran... Claro, cuando los ladrones entran en la sala horas después, en mitad de la noche, su calor corporal no logra atravesar esa barrera química de la laca con la rapidez necesaria para que el sistema registre un pico de temperatura brusco. El sensor sigue viendo, está encendido, pero solo ve la temperatura constante de la laca. Es increíble. Es literalmente como ponerle a un guardia de seguridad una fotografía impresa de un pasillo vacío justo delante de los ojos. El tipo sigue mirando, tiene los ojos abiertos, pero lo que ve es una ilusión estática. Es alucinante. Vale, pero las notas también mencionan otra barrera, un radar Doppler. ¿Y esto ya? Esto ya son palabras mayores, porque un radar no es una lente pasiva que capta calor. Un radar emite ondas de microondas en la sala y mide el rebote, ¿verdad? Cualquier mínima perturbación en el rebote de esas ondas dispara la alarma al instante. Entonces, ¿cómo demonios te va desde un radar Doppler? El radar Doppler es efectivamente muchísimo más complejo porque, como bien dices, es un sensor activo. Inunda la habitación constantemente con frecuencias de microondas y espera que esas ondas regresen exactamente con la misma frecuencia con la que salieron. Si tú te mueves dentro de esa sala, las ondas rebotan en tu cuerpo de manera diferente, cambiando la frecuencia de retorno y ¡pum!, la alarma se activa de inmediato. Claro, es física básica. Pues aquí, la banda de Notarbartolo recurrió a algo tan escandalosamente simple como usar escudos de poliestireno, corcho blanco, de paneles grandes que fueron posicionando de forma ultra estratégica. Espera. Corcho blanco contra microondas de alta tecnología. Sí, tal cual, porque resulta que las microondas rebotan muchísimo en superficies sólidas y densas, como el cuerpo humano o el metal. Pero materiales como el poliestireno grueso o ciertos polímeros porosos absorben y difuminan la onda sin crear un eco de retorno masivo. Además, hay que recordar que sus 2 años de vigilancia previa les permitieron mapear en su cabeza exactamente en qué esquina de la pared estaba el emisor del radar. Madre mía. Así que avanzaban paso a paso, muy despacio, colocando estos escudos de corcho en los ángulos muertos del patrón de emisión. Iban bloqueando gradualmente la visión del radar sin llegar a alterar drásticamente el campo de ondas general. Fue, literal, un movimiento coreografiado con una precisión milimétrica. Es que eres una película. Y hablando de precisión, el truco que utilizaron para burlar el campo magnético de la puerta de la bóveda me parece, de lejos, el más audaz de todos. Y esto es pura y dura vulnerabilidad física. A ver, tenían que abrir la puerta principal, lógicamente. Pero si la abrían de par en par, el campo magnético de los sensores se rompía, se separaban los imanes y sonaba la alarma en toda Amberes. ¿Qué hicieron? Cuéntalo, que es buenísimo. Pues resulta que, durante las horas de apertura normal de esa misma semana, cuando la alarma principal estaba desactivada porque había tránsito de clientes entrando y saliendo, alguien desatornilló parcialmente las 2 placas metálicas del sensor magnético que estaban en la puerta. Usaron cinta de doble cara para mantenerlas pegadas temporalmente a la pared para que nadie se diera cuenta durante el día. Y luego, la noche del atraco, utilizaron una placa de aluminio hecha a medida para sujetar firmemente ambas placas juntas, súper unidas, en el marco de la pared de hormigón. Así pudieron abrir la gigantesca puerta de acero de par en par, y el sensor magnético se quedó pegado a la pared, intacto. La alarma central pensó que la puerta seguía completamente cerrada. Es que es un cortocircuito mecánico puro y duro. Separaron físicamente el componente sensor de su función en el mundo real. O sea, el sistema electrónico central de seguridad del edificio recibía información constante de que el imán número 4 seguía en perfecto contacto con su placa correspondiente. Y técnicamente era cierto. Estaban en contacto.
Claro, técnicamente no mentía. El sistema, al ser una máquina, asume por lógica que, dado que el imán está unido a la placa, la puerta de acero debe estar cerrada. Los ingenieros que diseñaron el sistema nunca, jamás en la vida, contemplaron la posibilidad de que alguien, físicamente, desmontara el sensor con un destornillador durante el día y lo dejara apartadito en la pared. Claro, porque el ordenador central de seguridad no tiene ojos. Solo lee unos y ceros en una pantalla. Contacto magnético positivo, todo en orden. Y mientras tanto, la puerta abierta de par en par. Y además, fíjate, la fuente señala un detalle que a mí me dio hasta risa. Le pusieron un trozo de cinta adhesiva negra al sensor de luz del techo dentro de la cámara acorazada. Y esto les permitió hacer algo completamente inaudito en un atraco: encender las luces generales y trabajar con una iluminación perfecta, a todo confort, en lugar de estar usando linternitas tenues en la oscuridad. Es casi un insulto, sí. Totalmente. Es un insulto a la ingeniería del edificio. Es como decir: hola, buenas noches, hemos entrado, hemos encendido la luz del salón y vamos a desvalijaros cómodamente. Pero, espera, me surge otra duda gigantesca sobre el sensor sísmico. Porque este aparato detecta vibraciones estructurales profundas. Se supone que salta automáticamente si usas un taladro pesado, o radiales, o explosivos. Y las notas dicen que allí había 189 cajas de seguridad individuales de metal macizo. Y abrir metal requiere fuerza bruta, sí o sí. ¿Cómo lo hicieron sin activar los sismógrafos? Pues ese es otro aspecto espectacular donde la preparación exhaustiva superó por completo a la tecnología. A ver, forzaron 109 cajas de seguridad. Sí, eso es un hecho. Pero no usaron ni taladros percutores, ni sierras radiales, ni sopletes térmicos, nada de eso. Las notas de la policía describen una herramienta de mano súper específica hecha a medida para la ocasión, que se describe como una especie de manivela de extracción. Ajá. Entonces, en lugar de perforar o golpear el metal, lo cual crea unas ondas de choque inmensas a través de la estructura que el sensor sísmico detectaría al instante, esta herramienta se acoplaba milimétricamente al ojo de la cerradura y aplicaba una presión mecánica continua súper progresiva. Ah, vale. O sea, tensión constante en lugar de impacto. Exactamente eso. Al girar la manivela muy lentamente, iban aplicando literalmente toneladas de presión súper concentrada sobre el cilindro interior de la cerradura, hasta que, en un punto, el mecanismo simplemente cedía y saltaba hacia afuera. A ver, hacía ruido, claro que sí, un chasquido metálico fuerte en la sala, pero un chasquido seco no genera la vibración sísmica sostenida en la estructura de hormigón que el sensor está calibrado para registrar como un ataque con herramientas pesadas. Es la demostración perfecta de que si neutralizas las alarmas de detección temprana y te compras suficiente tiempo, ninguna barrera física es realmente insuperable. Tuvieron todo el tiempo del mundo esa noche. Abrieron 109 cajas, llenaron a rebosar las bolsas deportivas con diamantes, con fajos de billetes, con lingotes de oro. De hecho, las notas dicen que dejaron un montón de diamantes esparcidos por el suelo simplemente porque ya no podían cargar físicamente con más peso. Salen del edificio tranquilamente por la puerta peatonal colindante, cargan todo en el coche y llegan al piso franco ahí en Amberes. Han superado todas las barreras habidas y por haber. Es el crimen del siglo, ejecutado a la más absoluta perfección. Y entonces, llegados a este punto, ¿qué hizo que todo este castillo de naipes inmaculados se viniera abajo de la noche a la mañana? Pues el único factor impredecible que ninguna ecuación tecnológica ni planificación previa puede llegar a controlar jamás: la naturaleza humana bajo una presión psicológica extrema. Buf, entramos de lleno en el factor humano, que es donde la cosa se tuerce. Las notas introducen ahora al equipo de cómplices de Notarbartolo. Era, al parecer, una red informal de especialistas italianos a la que en el mundillo conocían como la Escuela de Turín. Y los alias que Notarbartolo mencionó después en los interrogatorios parecen literalmente sacados de una película de atracos de los años 60 o 70. Teníamos a El Monstruo, que describen como un hombre alto y fornido, experto en abrir cerraduras, electricista y además el conductor oficial del equipo. Luego estaba el Genio, que era el especialista tecnológico, el cerebro en sistemas de alarma, que ideó todo el plan de cómo anular el radar Doppler y los sensores infrarrojos. Y por último, el Rey de las Llaves, que tela con el nombre, un veterano falsificador
que las fuentes dicen que era posiblemente de los mejores de toda Europa, capaz de tallar llaves maestras perfectas a partir de fotografías borrosas y de reconstruir piezas tridimensionales complejas. O sea, un equipo técnico realmente formidable. En sus respectivos campos dentro del mercado negro, estoy segura. Ya, ¿y luego? Luego estaba Speedy. Y es aquí, de verdad, donde la historia adquiere unos tintes de comedia negra que son para quedarse a cuadros. Speedy, que las autoridades sospechan fuertemente que era Pietro Tabano, un viejo amigo de Notarbartolo de la juventud, es descrito en los perfiles psicológicos como un individuo ansioso, súper paranoico, muy nervioso. Y a este hombre, precisamente a este hombre, que es el eslabón emocionalmente más débil de toda la cadena, justo en medio de la brutal caída de adrenalina posterior al robo, le encargan la tarea más delicada y vital tras el golpe. Madre mía, la basura. Exacto. Deshacerse de la basura incriminatoria. Bolsas y bolsas de basura llenas de recibos de compra de las herramientas, cintas de vídeo robadas del centro de diamantes para borrar pruebas, restos de comida del piso franco, cosas que, si alguien las encuentra, te atan directa e inequívocamente a la escena del crimen. Esto que cuentas ilustra a la perfección un concepto muy estudiado, que es la fatiga postoperacional. A ver, después de someterte a meses o años de disciplina férrea, de un control emocional absoluto cada vez que te cruzas con un guardia, y tras las larguísimas horas de concentración casi quirúrgica dentro de la bóveda, la psique simplemente colapsa, no da más de sí. El objetivo principal se ha cumplido, el botín está en la mesa, y el cerebro asume erróneamente que el peligro real ya ha pasado. Entonces, tareas mundanas y aburridas como la gestión de residuos se tratan con una negligencia que roza lo temerario. Y vaya si fue negligente el tal Speedy, tela. La idea original del líder, de Notarbartolo, era coger el coche, llevar toda esa basura a Francia, cruzar la frontera y quemarla lentamente en un descampado, o ir desechándola en varios contenedores inconexos a lo largo del país. Un plan sólido. Pero resulta que mientras conducían por la autopista europea E19 en dirección a Bruselas, Speedy sufre un ataque de pánico brutal ahí sentado en el asiento del copiloto. La presión psicológica de llevar esas bolsas de basura incriminatorias detrás y el botín millonario en el maletero le supera por completo. Empieza a hiperventilar, se ahoga y exige a gritos deshacerse de todo inmediatamente. Y terminan, fíjate qué locura, parando en un tramo boscoso cualquiera junto a la carretera y, literalmente, lanzando las bolsas a la maleza, a los arbustos. O sea, en lugar de quemar pruebas que valen millones de años de cárcel, las tiran por la ventanilla como si fuera, no sé, el envoltorio de un chicle o una lata de refresco. Es que es la paradoja definitiva de este caso, y yo diría que de la criminología moderna. Eres capaz de estudiar y engañar a sensores de microondas y barreras sísmicas de nivel militar con laca y corcho, pero eres absolutamente incapaz de gestionar el pánico irracional de tu compañero de fatigas dentro de un vehículo. El error humano, y esto es clave, no requiere de tecnología avanzada ni de contramedidas complejas para destruir un plan brillante. Solo requiere un poco de prisa y un miedo visceral. Totalmente cierto. Y lo más humillante de todo, al menos para los genios de la escuela de Turín, es cómo se cierra el cerco sobre ellos finalmente. Porque no fue la Interpol interceptando un satélite encriptado, ni fue un investigador privado súper perspicaz atando cabos con huellas microscópicas en la bóveda. No, no. Fue un ciudadano anónimo de a pie. ¿Un vecino? Un vecino. Exacto. August Van Camp, un terrateniente local, un señor mayor que tenía una pequeña propiedad forestal primada en esa zona exacta de la autopista. El hombre salió a pasear por su finca tranquilamente un domingo por la mañana, vio unas bolsas de basura destrozadas esparciendo porquería por todos sus terrenos, se enfadó enormemente, como es normal, con los típicos domingueros incívicos, y llamó a la policía local exclusivamente para quejarse de la basura que le habían tirado. Y claro, cuando la policía acude allí, casi por rutina para calmar al señor, empieza a mirar los escombros tirados por el suelo, y de repente encuentra cintas de vídeo con el sello oficial del Centro de Diamante de Amberes, blanco y en botella. Pero lo que realmente clava el ataúd de la banda es un objeto súper específico y ridículo. ¿Qué extraen los técnicos de laboratorio forense de esa pila de basura pestilente? Es que es de traca. Extraen material genético, o sea, ADN puro y duro y en perfectas condiciones, de un bocadillo de salami a medio comer, que alguien decidió tirar a la bolsa. Un maldito bocadillo. Es poético, de verdad.
O sea, el rey de las llaves puede forjar una llave tridimensional súper compleja prácticamente a ciegas, pero toda la red internacional de ladrones cae de bruces porque alguien, supongo que Speedy, no tuvo el hambre suficiente para terminarse el almuerzo ese día. Y claro, ese ADN se procesó y coincidió instantáneamente en las bases de datos criminales con Leonardo Notarbartolo, que ya tenía antecedentes menores, ya tienen el hilo perfecto del que tirar. Y a partir de ahí, la propia arrogancia de Notarbartolo hace el resto del trabajo policial, porque el tío regresó tranquilamente al centro de Diamantes unos días después del golpe, se paseó por allí supuestamente para mantener su impecable coartada de inquilino responsable que no sabe nada del tema, y lógicamente la policía ya lo estaba esperando en la puerta. Fue arrestado, juzgado y finalmente condenado en 2005 a 10 años de prisión, como el cerebro maestro del atraco, mientras que a sus cómplices, a los que fueron atrapando poco a poco, les impusieron 5 años a cada uno. Sí, las sentencias se dictaron, la justicia actuó, pero ese no fue en absoluto el final del misterio de este caso. De hecho, la condena judicial marca exactamente el punto donde la narrativa oficial, la que está basada en las evidencias policiales sólidas, empieza a diverger drásticamente de la versión posterior que da el propio autor material de los hechos. Ah, sí, sí. Las consecuencias, el grandísimo misterio de dónde está el botín y, por supuesto, la famosa entrevista con la revista Wired, porque resulta que Notarbartolo sale en libertad condicional por buena conducta en 2009 y muy poco después decide conceder una entrevista súper extensa a Wired, donde suelta, sin despeinarse, una auténtica bomba mediática que dejó a todo el mundo descolocado. Afirma con total rotundidad que el atraco del siglo, tal y como se contó y se juzgó, fue en realidad un inmenso y sofisticadísimo fraude de seguros. Ajá, la teoría del fraude. Él dice que un comerciante de diamantes superpoderoso los contrató a sueldo específicamente para realizar el trabajo sucio. Y el giro maestro de su relato, lo que a mí me dejó loco, es que asegura que ellos, la banda, solo robaron físicamente unos 18 millones de euros, o unos 20 millones de dólares al cambio, y que según él, el resto de la mareante cifra, hasta llegar a los famosos 100 millones, fue una exageración fabricada a posteriori. A ver, yo leo esto en las fuentes y sinceramente lo primero que pienso es, la teoría de Notarbartolo es que los propios comerciantes sabían perfectamente que se avecinaba un robo. Vaciaron sus propias cajas fuertes semanas antes a escondidas. Y luego, cuando la cámara apareció reventada el lunes por la mañana, declararon unas pérdidas multimillonarias falsas para estafar a sus compañías de seguros a gran escala. A ver, suena hasta retorcidamente lógico en el mundo del crimen de cuello blanco, ¿no crees? Claro que suena lógico. Pero fíjate, esa es precisamente la genialidad de una mentira muy bien construida. Se apoya en una lógica cínica subyacente que la sociedad en general está súper predispuesta a creerse sin cuestionar. Todos, o casi todos, estamos dispuestos a asumir de entrada que las grandes corporaciones, los bancos o los comerciantes de diamantes ultra ricos son corruptos por naturaleza y que estafan a los seguros. Sin embargo, cuando como analistas sometes esa teoría conspirativa al escrutinio frío de los hechos documentados y repasas las fuentes de investigación a fondo, todo el relato se desmorona por la base. Falla estrepitosamente en un pilar fundamental de la propia infraestructura legal de aquel edificio. Espera, ¿a qué te refieres exactamente con un fallo legal en la infraestructura? Pues me refiero a que la premisa central de todo su relato del megafraude exige imperativamente la existencia de un enorme y millonario paraguas de seguros bajo el cual realizar ese fraude, lógicamente. Pero las fuentes de investigación oficial y los reguladores financieros belgas de la época confirmaron, sin lugar a dudas, que la Cámara Acorazada del Centro de Diamantes, como entidad propia, no tenía un seguro general de cobertura de contenidos. Espera, rebobina. ¿Cómo es humanamente posible eso? Albergaban más de 100 millones en bienes de altísimo valor y el sitio no estaba asegurado a nivel global contra robos. Suena rarísimo, pero exactamente así era. A ver, las grandes compañías de seguros multinacionales no operan con fe ciega en la tecnología, operan con cálculos de riesgo. Habían evaluado previamente y de forma muy exhaustiva esas instalaciones en Amberes y conocían perfectamente las pequeñas vulnerabilidades operativas que el sistema había ido acumulando con los años. O simplemente determinaron, mediante actuarios, que asegurar globalmente todo ese volumen colosal y potencial de riqueza
que además fluctuaba cada día porque entraban y salían maletines, representaba un nivel de riesgo económico inasumible matemáticamente para cualquier aseguradora. Así que no había una póliza maestra que cubriera el contenido de las cajas fuertes. Alucinante. Cada comerciante individual tenía, si acaso y si se lo podía permitir, pólizas privadas muy restrictivas para mercancía muy específica y declarada. Pero sumando todo eso, las cifras reales no dan, bajo ningún concepto, para encubrir un fraude coordinado de 80 millones de dólares de diferencia entre decenas de víctimas totalmente inconexas que además tendrían que haberse puesto de acuerdo en secreto. Ya veo por dónde vas. Así que, si no hay un gran y suculento seguro al que estafar, la atractiva teoría del gran fraude de seguros es simplemente humo. ¿Es una cortina de humo mediática espectacular para despistar? Es un caso de manual, de libro de texto, de desinformación postcondena. Notarbartolo no es solo un buen ladrón, es un estratega astuto. Piensa en esto. Si sales de la cárcel tras cumplir tu condena y logras convencer a la opinión pública, a los medios de comunicación y a los futuros investigadores de que el verdadero gran butín de 80 millones en realidad nunca existió y que los míseros 20 millones que de verdad robaron ya se gastaron o se repartieron, consigues desviar toda la atención de un plumazo. Claro, les quitas el interés. Exacto. Lo que estás haciendo es proteger activamente los 80 millones de dólares restantes, asegurándote de que la policía o los cazatesoros dejen de buscar desesperadamente el tesoro principal. El único objetivo real de esa entrevista en Wired era enturbiar las aguas históricas y proteger el dinero. ¡Qué bárbaro! Una campaña internacional de relaciones públicas diseñada exclusivamente para proteger tu fondo de jubilación ilegal, y sin pagar un duro por ella. Y vaya si le funcionó a nivel mediático y narrativo, porque el caso capturó, y la verdad es que sigue capturando hoy en día, la imaginación de medio mundo. Ha dejado un legado cultural inmenso. O sea, en las fuentes se menciona que hablamos de libros superventas en varios idiomas, de podcast documentales de la BBC con una producción altísima, la reciente serie Everybody Loves Diamonds en la plataforma Amazon, el documental de Netflix Stolen Haste of the Century. Es que incluso la industria de Hollywood ha tomado nota sistemáticamente de estos métodos analógicos para inspirar sus propias películas de atracos. Es que, se mire por donde se mire, la audacia de la historia es irresistible. Y es súper comprensible que nos fascine tanto. Como sociedad, siempre nos atrapa ver cómo los monolitos que consideramos intocables, el poder económico ultraconcentrado y esas medidas de alta seguridad que parecen casi autoritarias, son burlados por la simple picardía de unos tipos normales. Desafía nuestra fe ciega y nuestra enorme dependencia de la tecnología y nos recuerda de un plumazo que un sistema defensivo, no importa cuántos cientos de millones haya costado instalarlo, es única y exclusivamente tan fuerte como su eslabón de vigilancia humano, más débil y rutinario. ¡Qué gran verdad! Entonces, si damos un paso atrás y miramos toda esta historia en perspectiva, con todo este volumen abrumador de información técnica, psicológica y judicial que hemos repasado, ¿qué significa todo esto al final del día? Yo personalmente creo que el asalto de Amberes es la clase magistral definitiva sobre el peligro mortal de la falsa sensación de seguridad institucional. Porque gastar millones de euros presupuestarios en sensores sísmicos, radares Doppler militares y puertas de titanio de 30 toneladas genera una arrogancia peligrosísima en las altas esferas. Genera la ilusión mental de invulnerabilidad total. Y al final de la historia, como hemos visto de forma incontestable, toda esa maquinaria hiper sofisticada fue derrotada y humillada con cinta adhesiva de papelería, laca del pelo de un supermercado, un trozo de corcho y observación humana silenciosa. Y por otro lado, claro, es un recordatorio crudo de la enorme fragilidad de un plan criminal perfecto. Un plan que fue capaz de superar fortalezas inexpugnables, sí, pero que estaba destinado por el karma a fracasar estrepitosamente por algo tan humano y banal como la ansiedad de un tipo en un coche y un triste bocadillo de embutido abandonado en un bosque belga. Lo has resumido perfectamente. Es el equilibrio total y absoluto entre la brillantez indudable de la ingeniería inversa aplicada al mal, digamos, y el patetismo inevitable de la naturaleza emocional descontrolada. Pues ha sido un análisis verdaderamente apasionante, de los que hacen pensar. Pero, antes de concluir esta inmersión de hoy, y para dejar a quienes nos escuchan con algo en la cabeza, hay un pequeño detalle escondido en las notas finales de las investigaciones oficiales que plantea un escenario, sinceramente, bastante inquietante si nos paramos a pensarlo. Cuenta. A ver, las sentencias de cárcel se cumplieron íntegramente. Los ladrones fueron encarcelados y salieron.
La policía descubrió el cómo y el por qué lo hicieron. Pero la aplastante mayoría de ese histórico botín de 100 millones de dólares, me refiero al grueso principal que estaba compuesto casi exclusivamente por diamantes sueltos de máxima pureza, jamás, bajo ninguna circunstancia, fue recuperado por las autoridades. Y la naturaleza intrínseca de un diamante suelto que no está engarzado en una joya reconocible es que una vez que cruza la frontera y entra en la gigantesca e insondable maquinaria del mercado negro global, pierde su origen de forma irreversible. Sí, se lava y desaparece. Se vuelve completamente indetectable. Exacto. Y resulta casi hipnótico considerar que, precisamente, debido a la magnitud colosal de la cantidad de piedras que saquearon en aquel botín del 2003, es pura y fríamente, matemáticamente posible, que ahora mismo, años y años después del golpe, algunas de esas piedras preciosas impecables que fueron extraídas de la oscuridad profunda de Amberes estén circulando libremente por el mundo en este preciso instante, quizá engarzadas en un brillante anillo de compromiso que alguien lleva puesto en una cafetería local, o iluminando un collar carísimo en un teatro, a la vista de todo el mundo, escondidas a plena luz del día, mofándose del sistema, exactamente igual que hizo el hombre que las robó. ¡Qué barbaridad! Desde luego da mucho que pensar. Pues sí, muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje por la historia de los atracos, y nos oímos en la próxima.